Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos, amigas y amigues. Estamos en las transmisiones de personalidades para el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, CHEROS por sus siglas. Y bueno, pues como les hemos venido presentando en estos espacios a bastantes personalidades que se dedican a la defensa, a la promoción y al cumplimiento de los derechos humanos de las poblaciones de la diversidad sexual, principalmente. El día de hoy, pues bueno, es un programa especial porque esta transmisión va con el motivo del 31M, que se conmemora el Día de la Visibilidad Trans a nivel internacional. Y bueno, pues para mí es un verdadero honor y un verdadero placer compartir en esta transmisión la experiencia de vida, algunos detalles de su lucha y pues más detalles que nos va a contar aquí en este programa, en esta entrevista, en esta plática, nuestra invitada del día de hoy. Y yo quiero dejarles con Ari Vera Morales. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias, Luis. Un abrazo y un beso con mucho cariño a todas las personas que nos están viendo, que nos sintonizan y sobre todo a todas las personas integrantes de Cheros con un abrazo fraterno, sororario. Y bueno, aquí estoy. Por fin, ya que ya habíamos tenido ahí bastantes intentos de invitarte e incluso Gracias. aquí a Chihuahua, pero pues bueno, ahorita estábamos platicando antes de empezar esta entrevista que pues la pandemia nos arruinó mucho, si no es que todos los planes. Ay, no. Bueno, esta pandemia nos vino a mover todo, que de alguna manera también encontramos como un proceso bastante importante de aprendizaje, sobre todo cómo la capacidad de las personas tenemos que adaptarnos a los nuevos contextos, a las nuevas realidades, pero también nos movió para todos y para todas y para todos también de manera negativa, ¿no? Entonces, pues no nos quedó de otra. Pero aunque sea a la distancia, con muchísimo gusto, acompañándoles, queriéndoles y respetándoles y admirando su trabajo. Igual, de igual manera. Hay muchas cosas que nosotros desde acá, pues admiramos de Ari, de todo el trabajo que hace y que ha venido realizando. Pero bueno, vamos a empezar así como que desde los inicios. ¿Qué fue lo que te motivó a ti? ¿Cómo empezaste en este mundo de la promoción y la defensa de los derechos humanos o el activismo? A ver, cuéntanos, platícanos tantito. Pues mira, fíjate que en mi caso, la conciencia, sobre todo la conciencia sobre la importancia de la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI, sobre todo las personas trans, llegó un poco de manera tardía a mi vida. Y lo digo tardía porque esto no significa que yo no haya enfrentado desde el inicio de mi vida, no haya enfrentado pues violencia, exclusión, discriminación, momentos complicados, pero no los tenía identificados, sino que el problema con la mayoría de las personas trans cuando nos reconocemos que somos personas diferentes, cuando nos reconocemos que somos personas que no encajamos en el binario del ser mujer, del ser hombre, en el binario social, en la idea de cómo deben de ser las personas, de alguna manera internalizamos las violencias, internalizamos que sabemos que vamos a enfrentar discriminación, que sabemos que vamos a enfrentar exclusión y lo normalizamos, ¿no? Lo normalizamos. Y al normalizarlo, pues eso te provoca que no generes un estado de lucha, ni mucho menos te involucres en la defensa de los derechos humanos. Eso es por una parte. Y por otra, también hay que recordar que en México, a partir del año 94, 95, es cuando se instaura, se crea el organismo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en realidad, pues en esa época, pues era un tema muy, muy joven, muy novedoso. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando, cuando uno de los pasajes como más complicados en mi vida a nivel personal, pues fue precisamente cuando decidí estudiar la licenciatura en educación,
me encontré con una escuela que se llama la Escuela Normal Enrique C. Repsamen, y que en esa época, esta escuela, y creo que hasta la fecha, pero igual y no sé, la tengo tan borrada del mapa. En esa época, pues era una escuela como muy cerrada, muy tradicional, muy conservadora. Y obviamente yo llego a esta universidad a estudiar la licenciatura en educación especial y pues todavía mi construcción identitaria en esa época pues era una construcción más híbrida, ¿no? No me veía ni niño ni niña, todavía tenía una construcción de expresión de género un poco ambigua, no binaria, fluida, por decirlo así. Y pues obviamente eso le causa a las autoridades educativas, les causa un impacto y un horror espantoso. Y a partir de ahí, pues surge un proceso de acoso y de violencia hacia mi persona, tanto que los profesores me mandaban a llamar a sus cubículos para decirme que yo por qué quería ser profesora, que a ellos les preocupaba que yo fuera a violar a las niñas o a los niños, ¿no? Siempre esta relación de la pederastía con las personas LGBTI. El Eh, afán. Siempre, ¿no? Siempre. Y también recuerdo, por ejemplo, que ante este acoso, esta violencia, por ejemplo, yo no iba al baño de la universidad, porque si me fuera a meter al baño de las mujeres, pues claro que yo iba a ser sancionada, y si yo me iba a meter al baño de los hombres, pues podía también enfrentar violencia por parte de los hombres, porque aparte también estaba la licenciatura en educación física, que era la mayoría puros hombres, ¿no? Entonces la masculinidad hegemónica, ¿no? La testosterona, entonces invadir no había espacios en esos momentos para mí de manera segura. Y entonces yo me acuerdo que yo tuve que educar a mi organismo para no ir al baño durante las clases, durante las horas de la clase. Y al final, a la mitad de la carrera, yo me acuerdo que había una materia que se llamaba observación a la práctica, que yo tenía solamente que ir a un kinder a observar la instrucción académica de la profesora y llevar minutas, hacer una relatoría de la actividad. Voy a ese kinder, me presento y me dicen, no, pues es que la gente como tú, personas como tú, no pueden estar aquí, no pueden ser bienvenidos aquí y pues no te podemos recibir aquí, ¿no? Entonces yo con toda la tristeza del mundo, pues regreso a la escuela y les digo, bueno, no me dejan aquí hacer las prácticas y me acuerdo que el director de esa época me dice, bueno, nosotros proveemos el lugar en donde los alumnos y las alumnas deben de hacer sus prácticas y entonces, pero no es nuestro problema si no te dejan, ¿no? Y entonces yo le comento, pero yo aquí tengo una opción B para realizar mis prácticas y cumplir mis créditos. Y me dice el profesor, pues aquí los alumnos no escogen, ¿no? Entonces, en automático tienes la materia reprobada y pues mejor te invitamos a salir, ¿no? A que te des de baja. Entonces, ese, por ejemplo, fue un momento importante en mi vida. Y lo digo un momento importante porque sí sentí esa exclusión, esa violencia, esa discriminación hacia mi persona. eh, y que recuerdo, por ejemplo, que mi mamá me decía en esa época, oye, pues vámonos a derechos humanos, que apenas comenzaba, y vamos a meter la demanda y vamos a hacer esto. Yo siempre tuve esa bendición, por decirlo, tuve esa fortuna, que tuve una madre amorosa que me encaminó, que me cuidó, y una familia también. Y yo me acuerdo que yo le decía en ese momento a mi mamá, no, yo ya no quiero hacer nada, ¿no? Para mi familia apenas comenzaba esa lucha o esa guerra. Para mí había empezado desde que entré a la universidad. Entonces yo ya me sentía desgastada, yo ya me sentía harta, chocada. Y recuerdo que en su momento me pasó por la mente de darle esa razón a la otredad. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor la gente tiene razón y la gente como yo no debemos estar en esos espacios y la gente como yo nada más debemos estar en ciertos espacios. Pero al mismo tiempo me cuestioné esa misma pregunta. Así como me vino a la mente, al mismo tiempo yo dije, bueno, ¿por qué yo tengo que ser lo que la gente quiere que yo sea? ¿No? Y eso es por una parte. Y por otra, también a los años subsecuentes, después de varios años, yo tuve que enfrentar una situación de privación de la libertad.
Y a partir de lo que veo, escucho, siento, vivo, huelo, que pasa dentro de los centros penitenciarios con las personas LGBTI privadas de la libertad, ahí nace de manera formal mi activismo. Recuerdo que cuando por fortuna se aclara la situación de la cual yo estaba siendo imputada, después de unos meses, al regresar a la celda con las compañeras y los compañeros con los que yo cohabitaba, eh, desde el fondo de mi sentir, que no sabía cómo, yo emití una palabra que les dije, yo regreso por ustedes. No sé cómo, pero yo regreso, ¿no? Yo regreso por ustedes, yo regreso y no van a estar solas ni solos. Y es así como nace Almas Cautivas. Almas Cautivas, que es una organización que trabajamos para las personas LGBTI privadas de la libertad y que en este camino, pues, la vicepresidenta de esta organización es Daniela Vázquez, que a Daniela la conozco desde hace muchísimos años, que hemos sido amigas y compañeras de hace muchos años, y que en ese momento cuando pasa lo que sucede en mi vida personal, ella estaba tomando un diplomado en organizaciones civiles y nos encontramos en un café y decidimos, bueno, tú con tu experiencia, yo con la mía, hagamos una organización que trabaje a favor de las personas LGBTI. Y bueno, y a partir de ahí, este activismo desde una mirada, desde una conciencia y un despertar colectivo, pues me fue guiando en este camino, en esta lucha incansable que sí nos cansa, pero que no nos podemos dar ese lujo de bajar la guardia y que yo creo que no la bajaremos porque esto es una lucha que se llevará muchos años y que a lo mejor nosotros no veremos el punto ideal o el mundo ideal. Y bueno, he tenido la fortuna a partir de trabajar, colaborar, acompañar, no solamente con Almas Cautivas, sino con varias organizaciones de la sociedad civil, con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, estoy como asambleísta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, COPRET, en la Ciudad de México. Ahorita estoy a cargo, soy cosecretaria de la Organización Internacional para Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersex de Latinoamérica, que se llama ILGALAC. Y bueno, me he ido metiendo y he estado como en muchos espacios porque me parece que generar un estado o un piso de igualdad de oportunidades, transversalizándolo con la diversidad sexual e identidad de género, pues es generar un mundo igualitario para todas las personas. Sí, entonces estamos hablando de que Almas Cautivas tiene 8 años, ¿verdad? 8 años, 8 años, correcto. ¿no? Ok. Y ahí es donde ustedes han, aparte de, pues, acompañar en los procesos y buscar alternativas de apoyo para las personas ahí imputadas o sentenciadas, pues aparte hacen ahí la promoción de estos mismos derechos humanos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mira, en un principio nosotras entramos con un programa, nuestro primer programa se llamó Alma Generosa, y este programa lo que en realidad su fin era otorgar, bueno, es otorgar insumos básicos a las personas LGBTI privadas de la libertad. ¿Y por qué aunque es un programa asistencialista, es un programa fundamental para nosotras, porque muchas de las personas LGBTI que ingresan a los centros penitenciarios ingresan en un estado de abandono muy mayor, o sea, de una gran amplitud hasta de sí mismas. Y Ujú. para que una persona LGBTI privada de la libertad pueda subsistir dentro de un centro penitenciario, necesita el acompañamiento, necesita esas redes, necesita la amistad, la familia, necesita alguien que le provea ropa, calzado, insumos, alimento, dinero para poder subsistir dentro de los centros penitenciarios. Y en el caso de las personas LGBTI, no. Entonces, para nosotras, llevar estos insumos, pues resulta muy significante, ¿no? Resulta muy significante que en la medida de lo posible las personas LGBTI puedan tener una privación de la libertad de lo más digna posible y que no incurran en, en acciones
violentas hacia su cuerpo y hacia su persona por la falta de poderse comprar un jabón, por la falta de no poder comprar un champú o por la falta de no poder comprar unos zapatos dentro del sistema penitenciario. Y bueno, posteriormente nosotras comenzamos fuimos aprendiendo, ¿no? En el mismo camino fuimos aprendiendo qué programas comenzamos a instaurar. Después empezamos a ver que necesitábamos fortalecer a los compañeros con la promoción y defensa de los derechos humanos y empezamos a crear talleres de sensibilización, talleres de formación, talleres de que defendieran sus derechos aún estando dentro de los centros penitenciarios porque los tienen. Y después empezamos a ver programas de emprendimiento, también la parte lúdica, la parte espiritual, y en fin, así nos hemos ido trabajando por más de 8 años de manera ininterrumpida en los centros penitenciarios en la Ciudad de México. Genial, pues ojalá que este programa se replicara a nivel pues, nacional en todas las entidades, porque en nuestra ciudad, en nuestro estado, pues obviamente los derechos de las personas de la diversidad están, o sea, sin reconocimiento, no hay. Aquí tuvimos una persona, bueno, indudablemente hay muchas personas que luchan por ir o de visita o con una persona sentenciada, con una persona privada de la libertad, o que están en esa situación. Y pues obviamente las custodias, los custodios, los filtros de seguridad, las mordidas que les piden precisamente por lo que tú me estabas ahí contando, para poder llegar a obtener un producto, un servicio, protección, quizá. Entonces, de verdad es muy difícil. Si precisamente hablando este día, este 31M, de la visibilidad trans, de todo el sufrimiento, de todas las cosas con las que se batalla precisamente en la población trans, y ahora tener que sufrir y padecer estas carencias o estas situaciones al estar pasando por la penosa situación de la privación de la libertad, ¿no? Y mira, Luis, tú acabas de decir precisamente en este día de la visibilidad trans que es tan importante visibilizar las demandas, las necesidades, los retos, pero también los pasos que ha conseguido el colectivo trans en el mundo. Resulta bastante preocupante o resulta bastante pertinente mencionar que en este día de la visibilidad hay aún espacios que buscan invisibilizar a las mujeres trans, como son los centros penitenciarios. Cuando entra la mayoría de los casos, no en todos, hay algunos centros penitenciarios que van de avanzada. En este sentido podríamos mencionar la Ciudad de México. Pero hay otros centros penitenciarios en la República y en el mundo en donde una persona trans, desde el momento en que cruza la primer puerta de una cárcel, lo que se le busca es precisamente invisibilizar y quitarle completamente su expresión e identidad. Y muchas de las personas operadoras penitenciarias recalcan el nombre del lugar y les dicen, ¿tú en dónde estás? Como decía allá afuera, centro varonil. Aquí te tienes que comportar como un varón. Y entonces les es arrebatada completamente su identidad de género, les es arrebatada completamente su expresión de género. Y en este día de la visibilidad hay que recordar que hay lugares, hay personas, hay, hay situaciones que buscan invisibilizarnos y borrarnos. Y sabes que es algo también muy importante, de que muchas veces el que te nieguen las cosas y el desconocimiento que tiene una de los avances o de los logros, de los accesos que se tienen, pues también nos manda nos pone en una situación de, pues bueno, de desconocimiento y agacha uno las antenas y dice, bueno, sí es cierto,
porque precisamente con la situación que me estás comentando tú ahorita, pues ya una persona que conoce sus derechos o que le podamos nosotras empoderar para que vaya y reclame y exija que eso que le están diciendo es discriminación y es Y una es violencia, violencia. sí, en contra de su identidad. Entonces, mucha gente no sabe y dice, sí, sí es cierto. Ahorita también dijiste otro punto, ¿por qué voy a tener yo acceso a esto? A lo mejor yo me tengo que quedar en la casa y no debo de salir porque yo no soy para andar en esto. Y no es así, que la gente, que las personas de la población trans sepan de que son personas como cualquier otra y que pueden acceder a los lugares que quieran. Si hay alguna negación de algún servicio o algo, pues hay organizaciones que pueden ayudarlas y ¿cómo se llama? Que van a luchar por ellas. Ahora sí que en todos los escenarios, incluso en los reclusorios, como lo estamos oyendo ahorita Por aquí. supuesto, por supuesto, ¿Qué, es, por supuesto. qué podría ser algo o inmediato para solicitar en estas elecciones, por decir Ari, a los candidatos y a las candidatas, mm, para la población trans, precisamente? Urge una ley de identidad, urge un reconocimiento a esta identidad a nivel nacional. Qué más se necesita? Pero hablarle a los candidatos y a las candidatas, desafortunadamente, hoy por hoy es hablarles al aire. Mucha gente te puede decir, vamos a hacer y vamos a trabajar, y prometer no empobrece, ¿no? En realidad, eh, cumplir esos compromisos es lo más difícil que muchos no hacen. A mí me parece que la solución está en la organización civil, o sea, en el movimiento trans. Y independientemente del candidato que esté, independientemente de la bandera en la que esté gobernando, independientemente de la afiliación política, independientemente de todo esto, nosotros tenemos el movimiento trans, sobre todo acompañado de otros movimientos como las personas lesbianas, como las personas gays, como el movimiento feminista. Tenemos que sentarnos, ir acompañadas y exigir lo que el Estado mexicano ha suscrito en los tratados internacionales, y tenemos que hacer valer esos compromisos en el derecho internacional. Me queda claro la bandera que esté, las personas que estén o quien esté, ¿no? Entonces, sí, se necesita, por supuesto, de de una armonización. Más que una ley nacional, necesitamos armonizar nuestras leyes locales y estatales con lo que el Estado mexicano ha suscrito y ha firmado. Por ejemplo, la opinión 024, la opinión consultiva por parte de la Corte, la 024, que habla acerca de la importancia del reconocimiento y la identidad de género y que los estados, parte al sistema interamericano, tienen que reconocer y tienen que adoptar en sus leyes. Lo que pasa es que hay una situación reacia por parte de los gobiernos de querer adoptarlo por supuestamente no ser competitivo para México, porque México no fue parte de esta opinión consultiva. Sin embargo, por ser un instrumento jurídico emitido por la Corte Interamericana, es obligatorio para el Estado mexicano. Sería ilógico pensar que como México no fue quien preguntó, entonces también tendría que haber una interpretación de la Carta Americana de los Derechos Humanos por cada país. Sería ilógico, ¿no? Entonces, cuando se habla de un derecho reconocido a nivel internacional, un derecho humano, en este caso, el libre desarrollo de la personalidad, el reconocimiento de la identidad de las personas, no hay nada más que aplicarlo. Y creo que por ahí es en donde tenemos que dar la batalla, el movimiento de las personas trans. Y a lo mejor se escucha muy feo lo que voy a decir, pero me parece que tenemos que crear
agendas estratégicas y no enfocarnos en que un partido nos haga caso. O que una persona que represente a un partido político, con esa persona vamos a colocar todos los huevos de nuestra canasta, todas nuestras esperanzas para tener un estado de mayor libertad, igualdad y protección. No. Creo yo que las personas o los partidos que estén en una contienda electoral, si querrán crear un gobierno incluyente, una política pública efectiva, un reconocimiento a su trabajo, ellos son los que tendrán que buscar la colaboración con nuestros movimientos y no al revés. Me parece que debemos dejar de enfrascarnos en crear que la única vía para transformar este país es la política. Hay otros sistemas. Exacto. Y aparte, como manera de visibilidad, precisamente, pues hay que decirles que aquí estamos y que no nos vamos a dejar. Como dices tú, la organización, la sociedad civil ha logrado todo este efecto, todos estos frutos que ha rendido esta lucha. Y pues yo creo que casarse con la idea de un, como dices, de un candidato, de una candidata o de un candidate, pues sería ilógico porque pues se limitaría precisamente a lo que dicen. Ese tema lo hemos tocado con varios y varias aspirantes a las fórmulas de ahora de las elecciones y pues creemos que pues sí, la gente está ahorita con la mira en apoyar más al candidato que al partido, porque pues realmente es como pues, la referencia al trabajo que has hecho. Pero pues nada te garantiza que al llegar al poder, ¿verdad? Pues vayan a seguir los lineamientos del partido y se vayan después las poblaciones o las comunidades a reclamarle a sus candidatos ahí enojadas. El infierno está lleno de personas con buena voluntad. Sí, claro. Nada más que se les Dijo. pasa por ahí. Sí, No, sí. exactamente. No, y aparte, sí es verdad, o sea, estamos acostumbradas a que la gente nos haga y a la hora de la responsabilidad, a la hora de la repartición de esa responsabilidad, si nosotros no hicimos nada, señalamos, ¿sí? Y al momento de nosotros ir a pugnar por acceder a algo o defender nuestros derechos y no pasa nada, ahí sí tenemos nosotros la confianza y el valor de decir, es que yo he estado trabajando desde hace un mes que vengo y me están haciendo dar vueltas y no me resuelven. O sea, hasta el mismo coraje te hace reaccionar y que se abran esas puertas y, 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 que, Absolutamente. y que te vean. O sea, es necesario ver a la gente, porque yo te puedo platicar ahorita todas las experiencias de los gays con los que yo me relaciono, o de las lesbianas, o de las personas trans, pero pues no quiere decir de que tú estés segura de que existen, o de que me respalden mi teoría, o me apoyen en alguna promoción o algo. O sea, si las... Es que ese es el punto, precisamente reunir las demandas de un movimiento en una sola voz es imposible. O No, sea, no. nuestras experiencias no pueden representar toda la diversidad de necesidades y las intersecciones de todas las personas. Tan solo en el movimiento T hay muchísimas, ¿no? O sea, no puede haber una referencia única. Sin embargo, por parte de la visibilidad, claro que es muy importante que también en primera persona el tema trans lo hablen las personas trans. Eso es por una parte. Para Pero por empezar. otra, para empezar, y por otro lado, también estamos como, en estos momentos estamos en un doble filo, como al filo de la navaja. Por un lado, la misma visibilidad nos ha ayudado a encontrar acceso y reconocimiento a derechos, acciones afirmativas hacia las personas trans, pero por otro lado, esa misma visibilidad nos ha colocado en el centro de la violencia de movimientos que nunca nos imaginamos que pudieran existir, como este movimiento famoso llamado de las TERF,
de personas trans excluyentes, ¿no? Dentro del movimiento feminista. Y cómo hoy este discurso ha cobrado bastante relevancia en España, en México, eh, y que surge a partir precisamente de la visibilidad y del avance que hemos conseguido de ser reconocidas como mujeres y que ahora se menciona y se piensa erróneamente que las mujeres trans estamos buscando el borrado de las mujeres cis. Entonces, me parece que hablar de visibilidad de las personas trans, también tenemos que reconocer que también se nos busca borrar, ¿no? Que se nos busca borrar en realidad a nosotras. Yo cuando yo mencionaba hace poco en uno de mis posts, decía, bueno, cuando hablan las personas TERFas sobre el borrado de las mujeres cis, también tomarán en cuenta que el 10% de las mujeres cis privadas de la libertad son trans. Y si a esto lo trasladamos a las cifras en libertad, pues obviamente imagínate, el 10% de las mujeres son trans privadas de la libertad, es un porcentaje altísimo si lo comparamos con la población en general en libertad, ¿no? Entonces, creo que la lucha de las personas trans, sobre todo las mujeres trans, pues sigue siendo prioritaria, sigue siendo urgente, sigue siendo, no quiero que me lo entiendan por encima de otras personas, no, porque no se trata de eso. Tenemos que crear una agenda igualitaria, pero dentro de esa dentro de este piso mínimo de igualdad, tenemos que buscar ciertas acciones equitativas y en este caso entra la famosa T, ¿no? El movimiento de las personas trans. ¿Por qué? Y porque lo vuelvo a repetir, somos la mayoría el centro de la violencia. La mayoría de los asesinatos sobre las personas de la diversidad sexual lo enfrentan las mujeres trans o los cuerpos de hombres que son leídos como personas afeminadas, ¿no? Eh, la mayoría de las personas excluidas en las escuelas, en los trabajos, son las personas trans, ¿no? Y hoy por hoy encontramos también grupos de movimientos de mismas mujeres que vivimos la misma realidad de la violencia y de la opresión, pero que también ellas mismas ejercen esa opresión y esa violencia sobre nosotras las mujeres trans. Entonces estamos en un panorama complicado, crítico, que la visibilidad claro que nos ha ayudado, pero también esta misma visibilidad nos ha provocado pérdidas de compañeras y nos ha provocado el centro de recibir violencia, insultos y golpes por la mayoría de las personas. Es que ese es lo más preocupante. El discurso de odio siempre va a acabar con vidas, siempre va a terminar en violencia. Eh, Tú eres de un estado que es punta de lanza en crímenes de odio. Chihuahua ocupa un lugar también muy importante, los primeros 5 lugares de los estados de la República más violentos y con más crímenes de odio, con más feminicidios, ¿sí? Y de esos feminicidios, pues hay una gran parte, como dices tú, de transfeminicidios, ¿no? El año pasado, bueno, justamente estos 2 años que han sido anteriores, pues hemos sufrido la pérdida de muchísimas compañeras de Ciudad Juárez y de la ciudad de Chihuahua principalmente, por motivo de este discurso o político, o religioso, o moralista, o para acabarla de moler, de personas TERF que agreden con estas comparaciones o con estas denostaciones hacia las poblaciones trans. Así es, así es. Y que desafortunadamente la gente no mide que sus palabras sí tienen un impacto en la vida de las personas. No nada más se queda en un insulto, no nada más se queda en una mala mirada, ¿no? Hay personas que pierden la vida, les rebatan la vida porque creen que están haciendo lo correcto, ¿no? Una limpieza moral, una limpieza racial dentro de la diversidad. Entonces, tenemos que hablar de estos temas. O sea, yo sé que probablemente
lo que estamos platicando tú y yo ya puede sonar trillado para muchas personas, pero el asunto es que no baja, el asunto es que no disminuye. Y entonces algo estamos haciendo mal todos, todas y todes, donde todavía seguimos encontrando compañeras que pues simplemente les eliminan de la vida. Pero también hay avances. Mira, hace un momento, yo ahorita estoy en Veracruz y hace un momento tuve que salir a comprar un foco porque tenía que comprarlo y pasé por uno de los supermercados que normalmente acá en Veracruz se estila, que está una persona fuera del negocio y pásale que el descuento, que la promoción, que el 2 por 1, que el kilo de jamón y no. Y, y quien estaba haciendo ese trabajo era una mujer trans. Y eso me gustó mucho verlo, porque hace muchos, bueno, no muchos años, pero hace algunos años, cuando yo era muy jovencita, En me el acuerdo pasado. del pasado nada más, yo me acuerdo que mi primer trabajo entre comillas, mi primer trabajo fue en el acuario de Veracruz, acá en Veracruz, y entré como voluntaria al grupo de personas voluntarias del acuario. Y entonces lo que éramos puras personas adolescentes de 15 años, 14, que asistíamos al acuario y explicábamos los peces. Y bueno, de ahí me aprendí el pez con el nombre más largo del mundo que se llama Humu Humu Nuku Nuku Apua Ballesta Picasso Tiger. Ahí me lo aprendí. Y Tengo entonces, que conseguir una imagen para ponerla. por favor, y sí, sí existen. Nada más que me tienes que dictar, mandar el nombre escrito Claro, porque te lo voy no a se me mandar. quedó. Y entonces me acuerdo que en una de las muy pocas veces que casi no llegaron voluntarios, me dieron el micrófono y me dicen, Ari, vas porque tienes que explicar, porque pues no tenemos tantos, y entonces me dan el micrófono, entro con el micrófono a esta sala del Acuario de Veracruz, y entonces ya te imaginarás, 14 años, voz cambiándose, chillona, amanerada, ¿no? Una loca desmecatada. Hola, bienvenido, ¿no? Versus a eso, me subieron ya por mucho tiempo, ya no nunca jamás me dejaron trabajar o colaborar en las áreas del público. Lo que hicieron fue esconderme, aún haciendo un trabajo de voluntariado. Lo que hicieron fue subirme a las oficinas, porque a las personas, al gerente, a la persona del acuario que me escuchó, pues no le gustó mi tono de voz, no le gustó mi presencia, le pareció que no estaba correcto, y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, a esta niña afeminada, voz de chillido, escóndanla, ¿no? No la podemos correr porque es voluntaria, escóndanla. Entonces, por supuesto que yo me salí de ahí. Y eso, lo que vi hoy de esta chica trans afuera del negocio, diciendo, promocionando, con una seguridad sin minimizarse de su voz como mujer trans, me parece que es un gran avance, me parece que esos son los espacios en donde se hacen estas conquistas, esos son los espacios en la cotidianidad de nosotras, en donde ponemos la cuerpa, en donde estamos expuestas al prejuicio y al señalamiento de los otros y de las otras, pero que no nos minimiza. Y que para mí escuchar, pasar por esa cuadra y escuchar la voz de la chica trans haciendo un trabajo digno, pues me parece que también es como un canto de sirenas llamando a la libertad y a la inclusión y al verdadero ser y estar. ¿Qué otros trabajos tuviste? A ver, vamos a, a confesar. ¿Tuviste también Ah, algún trabajillo ahí que también te haya hecho por pasar ahí una supuesto, rabieta? pues yo creo que casi la mayoría. Después, bueno, cuando salí expulsada, invitada a la expulsión por parte de la normal veracruzana, yo me Ah, acuerdo que entré a trabajar a una tienda departamental representando una marca de cosméticos muy importante a nivel mundial, y en estas tiendas que tus deudas son parte de tu vida, ok, ¿ok? muy bien. Y en estas tiendas que son las deudas parte de tu vida, Con una, eh, con una bolsa muy bonita, pero endeudada. una bolsa muy bonita
endeudada y utilizando colores muy inclusivos, pero que no son inclusivos. Ujú. Y entonces, me acuerdo que, pues la verdad es que en esa época, pues aunque yo me vestía con la ropa em, socialmente impuesta a los niños, un pantalón, un saco, una camisa, pues la verdad es que me veía niña, yo era leída como niña. Y entonces recuerdo perfectamente que me dio ganas de ir al baño, ya no aguantaba, y me dio muchísima pena entrar al baño de hombres, muchísima pena. Lo que hice fue meterme al baño de mujeres. Versus lo que pasó fue que saliendo yo del baño, yo ya tenía a un grupo de policías de seguridad de la tienda, que te gustan, unos 12, 15 personas custodiándome. Y lo que hicieron fue custodiarme, me dijeron, ya no puedes regresar a tu lugar de trabajo, te vamos a sacar de la tienda, como si yo hubiese robado algo, ¿no? Por utilizar el baño, por utilizar un baño. Y entonces, pues fui expulsada de esa tienda, esta marca de cosméticos, pues me dice, Ari, ¿qué podemos hacer? Porque si no te dejan entrar a las tiendas, pues no te podemos continuar con el trabajo, ¿no? Porque pues, ¿dónde vas a hacer tu trabajo? Y me acuerdo que tuve que ir a hablar con el director comercial de la zona sureste y decirle que bueno, que disculpara mi vejiga, que estaba muy mal educada, que tenía esa fea costumbre de utilizar un baño y que yo tenía que, pues trabajar porque tenía que hacerme cargo de mí, en fin, ¿no? Y pues yo digo que se apiadó de esta mujer abnegada y dijo, bueno, vamos a darle chance a esta. Y de ahí, bueno, pude seguir continuando, trabajando por muchos años dentro de este rubro. Después ascendí a maquillista, después ascendí a coordinadora, después fui supervisora. Llegué a ser gerenta comercial de varias marcas de cosméticos de renombre bastante importante. Y bueno, y de ahí llegué a la cárcel. Entonces, pues ahí se acabó la carrera en estos rubros. Pero vamos, ve cómo yo te voy narrando algo que pareciera que dentro de mi vida ha sido normalizado porque la vida nos lleva a entender que tendría que pasar por ello. Pero hoy por hoy lo hablo desde la resignificación, más no de revictimizarme, sino lo hablo que estas situaciones que las que he vivido, por supuesto que me han fortalecido, por supuesto que me han dado las herramientas para pararme y seguir diciendo, esta soy yo. Y si antes yo no exigía mis derechos, hoy es diferente. Y porque no nada más se habla de Ari, sino se habla de Ari y de las compañeras que vienen detrás de mí y de mis hermanas que caminan del lado mío y de las poblaciones que represento y que también llevamos esa voz. No nada más se trata de un derecho individual, sino que debemos comenzar a entender los derechos humanos como derechos colectivos. Sí, eso es importante. Y fíjate que el tiempo ese también es el que te va marcando el camino. Sin duda, cuando tenías cualquiera de los dos empleos que estás platicando, a la actualidad, pues supongo que hay personas de las poblaciones trans que están de consultoras, de ejecutivas, de vendedoras, y al igual que la chica que estaba voceando ahí en la tienda, pues sí pasas y ves así como que con satisfacción A mí me dio este, mucho este gusto, avance, sí. muchísimo gusto. Créeme que yo vengo feliz de hace una hora que fui a hacer esa compra y vi a esta chica trans. Porque aparte, a ver, yo no quiero caer en la reestigmatización, pero entre las personas trans pues nos reconocemos, ¿no? Nos sabemos, nos identificamos. Entonces, por eso estoy casi, digo, con toda la seguridad que era una mujer trans. El Eh, radar. el radar, claro, ¿no? El radar T. Ajá, sí. Y me pareció bastante significante, ¿no? Cómo ella se apoderó de este espacio público, estando en la calle, siendo ella, con la voz de ella. Me parece que esas son las visibilidades que aportan mucho a la lucha de la comunidad trans.
Sí, claro, y sobre todo porque el discurso precisamente de odio de los antiderechos y de los políticos, de los religiosos, es de que luego, los prejuicios hacia las poblaciones trans es que su actividad laboral es el trabajo sexual o es en el área de la belleza, o, sin profesionalizar, como ellas pueden llegar a decir, la vida o legitimizar la vida de una persona trans. Y ahora con esta conquista, bueno, no es que no es conquista, porque pues yo creo que es, como dices tú, igualdad de oportunidades para las personas, incluidas las personas trans como deben de ser, y dándoles su espacio, dándoles voz, y pues han demostrado que son capaces, que son personas, que son seres humanos y que son valiosísimas. Yo tengo una amiga que está precisamente en la asociación y que también ha ganado ahí un espacio en la visibilidad de las personas trans en las gasolineras, en Mm, despachar en la mm. bomba de la gasolinera, ¿sí? Hay otras personas que te dicen luego, es que, se fue por ese trabajo porque pues al fin ya de cuentas, pues una chica trans y ya empiezan las comparaciones y los prejuicios. Y no tiene nada de malo. Hay muchas mujeres que son despachadoras de gasolina y nada más cuando se da el caso de que una chica trans tiene ese empleo, es cuando empiezan a denostar y a atacar, pero pues yo creo que los avances son personales, aunque se avanza en grupa, en colectiva y se adquieren muchos más beneficios. Yo creo que pues a ti tu situación se te compuso para tu vida, para comer, para pagar renta, para maquillarte, para todo. Y si vamos a estar haciéndole caso a la gente de todo lo que diga, pues nos vamos a quedar en la casa sin comer, sin nada. Nada más Absolutamente, por eso, nada más por esos prejuicios. Ahora, absolutamente. hay otro tema que antes de irnos, porque acá estamos con el checador, hay otro tema que, hablando de los antiderechos, pues es un tema que se debe de tratar con pincitas a la hora de también de demostrar toda la bola de mentiras que dicen. Ellas dicen que una persona puede acostarse un día, por decir, con mi expresión de género, ¿sí? Y el día de mañana me voy a levantar y ya traigo una expresión de género distinta, ¿no? Ya mi identidad ya es de mujer y ya, o fui a una escuela y aprendí a ser trans y me corrompieron en algún lugar, o la ideología de género que ellos satanizan y dicen que es lo más abominable. Yo, de una persona que ha vivido su transición desde muy pequeña, quiero recoger esta impresión. La impresión de las infancias trans existen, es una realidad y la ha sido por siempre. Y nada más quiero que lo valides y que nos cuentes un poquito de esto. No, por supuesto. A ver, yo creo que la mayoría de las personas trans eh, tenemos y coincidimos que nos reconocemos de manera diferenciada, al menos reconocemos que no nos identifica el rol de género ni el sexo asignado, o sea, ni el sexo que se nos asignó. No con esto te estoy diciendo que yo a la edad de los 4 años, porque sí lo recuerdo así, a la edad de los 4 años yo ya me identificaba mujer. No, al menos yo me identificaba con cosas que utilizaban las mujeres. Y no me identificaba bajo el rol o lo que socialmente se le enseña a el sexo masculino. Yo recuerdo perfectamente que veía las faldas de mi mamá y que tenían muchos solanes, y estos solanes yo los quería ver en mis piernas. Y recuerdo que utilizaba manteles y con esos me hacía faldas. Y para mí era una manera de comenzar a
de comenzar a encontrarme, de comenzar a sentirme bien. Y cada vez que yo me hacía estos vestidos y cada vez que yo me ponía las playeras, por ejemplo, las playeras, me las ponía en la cabeza y la demás tela de la palea para mí simulaba el pelo largo, me hacía sentir bien, me hacía sentir yo, me hacía sentir lo que yo quería ver. Y por supuesto que las personas trans reconocemos desde muy pequeñas que somos personas trans, que somos personas que nos identificamos con cierto género y con cierta y de cierta expresión de género. No es que nos levantemos y ya dijimos, bueno, hoy voy a hacer esto y mañana voy. No, por supuesto que no es así. Hoy amanecí gay, Y, o hoy claro, amanecí trans. por supuesto. Y al final, y si fuese así, porque también hay que tener un poco de cuidado de repetir estos discursos, porque también recordemos que dentro del abanico trans existen las personas no binarias. Exacto. Y las personas no binarias pueden levantarse con el gusto de utilizar ropa eh, mezclada, diferenciada de diferentes géneros hoy y mañana no. O sea, es una construcción identitaria mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más fluida. Y si aún así, si fuese así, no deberíamos de verle el problema. O sea, tenemos que centrar que el acceso a los derechos humanos es para todas las personas. No dejas de ser persona si utilizas falda, no dejas de ser persona si utilizas pantalón, no dejas de ser persona si te enamoras de alguien de tu mismo sexo o de tu género contrario. No dejas de ser persona. Y la dignidad la tenemos todas las personas. Me parece que tenemos que centrar que cuando hablamos de derechos humanos, que cuando hablamos de el acceso y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, estamos creando un estado de benefactor para todas las personas, incluidas las personas binarias, las personas cisgénero y las personas heterosexuales. Definitivamente. Y es una lucha de reconocimiento para que la gente sepa primero que nada toda la diversidad que existe, que desconoce, y como dices tú, con estas aseveraciones, pues lo único que hacen es tapar o invisibilizar, volvemos a lo mismo, a cada una de ellas. Y sí es peligroso porque pues hasta en la misma heterosexualidad, ellos y ellas tienen diferencias. Entonces, en los gays tenemos y existen diferencias. En las poblaciones trans, así debemos de recorrer un poquito como cultura general y pues aprender el trato igualitario como marca nuestra constitución, sin Así es, discriminar ni nada. así es, tal cual. Pues entonces estamos en el mismo tenor, te digo yo, nosotros tenemos aquí 3 años en Chihuahua de que gracias a una jurisprudencia, pues se puede acceder Sí, al a lo legal, reconocimiento. al Ujú. reconocimiento de la identidad legal. El gobierno dijo, bueno, pues ya van 104 amparos positivos, entonces pues ya no tiene caso de que las personas estén batallando en tiempo y en trámites y todo, entonces pues hay un acceso, ¿no? Del registro civil hacia las poblaciones trans. Y pues a la fecha, te puedo decir que lo que sí ha cambiado es la actitud al salir, ese empoderamiento que está en las personas al momento de ir a pedir un trabajo, al momento de solicitar, no sé, un estado de cuenta. ¿Por qué? Porque en base a estos accesos, pues se han ido aventando flachazos, ¿no? De que no te dejes, este es tu derecho, esto es lo que tú tienes y esto es lo que te corresponde. Lo Obviamente, que pasa, lo que pasa es que hablar del reconocimiento y la identidad de género, sobre todo a las personas trans, es un derecho que dignifica nuestra propia existencia. O sea, el que yo sea reconocida como yo me quiera autonombrar, con el nombre que yo reconozco, con el género que yo me reconozco, y yo pueda ir al banco, y yo pueda a lo mejor presentar una solicitud de empleo con el género y con el nombre que yo me identifica, nos dignifica en la vida cotidiana, ¿no? Lo que hace este derecho es que nos dignifica. Muchas veces hemos hablado que este derecho es un derecho llave, que nos abre puertas, que quiero decirte que eso es o será otro tema en alguna otra ocasión de desmenuzarlo más, y en realidad no es así, no es desafortunadamente,
a 10 años de las reformas que México, la Ciudad de México ha tenido, el reconocimiento de la identidad de género no ha funcionado como un derecho llave, pero sí es un derecho que nos dignifica la identidad, que nos dignifica en nuestra cotidianidad y que a partir de ahí nos impulsa a seguir generando mejores espacios, a seguir luchando y a seguir fortaleciendo el movimiento de las personas trans para un mundo en donde quepan muchos mundos. A mí lo que me da mucho gusto y lo que de verdad me llena de orgullo es el ver a una persona, el inscribirse a una institución educativa, ¿sí? Claro. Y que dices, bueno, tengo 43 años y apenas, y estoy bien emocionada o bien emocionado, depende, porque estoy por terminar mi primaria y mi secundaria de donde no le habían permitido o donde el miedo, la vergüenza, los prejuicios, la sociedad, los maestros, no le dejaron acabar con su educación. Y hoy, pues tenemos valiosas personas que han hecho maestrías, doctorados, han hecho carreras, han terminado incluso su secundaria, su prepa, ¿qué tiene? Pero con el nombre que les identifica y que les Así es, corresponde. así es, así es. Y ese es mira, de acuerdo con el estudio de cero prevalencia en mujeres trans de la Clínica Condesa, el 44% de las mujeres trans tienen únicamente nivel primario. Eh, y solamente el 9% tienen estudios superiores. La mayoría se queda en el tránsito de la secundaria o el bachillerato, lo quedan trunco, porque en realidad también ese es el momento en el que nosotras reconocemos o iniciamos procesos de transición. Y es ahí cuando encontramos ese stop y esa exclusión por parte de las autoridades académicas. Entonces, claro que el reconocimiento y la identidad de género también salvaguarda o garantiza otros acceso a otros derechos, como en este caso el educativo. Sí, y no dudamos de que, como te estoy diciendo, hay gente listísima, hay gente súper aplicada que pues le cortaron las alas Así es. del Bueno, estudio. a ver, yo te aseguro que muchas mujeres trans, yo estoy casi segura que habrá muchas mujeres trans, astronautas, ingenieras, matemáticas, físicas, químicas, pero que ni ellas mismas se conocen que pudieron llegar a ese punto, porque encontramos esa exclusión. Pero te aseguro que lo hay. Desafortunadamente no lo desarrollaron. Amiga, compañera, hermana, de que estaba ahorita voceando afuera de una tienda, usted puede ser una excelente conferencista, Ted, yo creo. Así es. Y sí, a lo Así mejor es. eso ya lo trae así en la Así sangre, es. lo está proyectando a escala menor, pero si le pone ganas, yo creo que sí puede llegar grande, sí puede llegar alto. Así es. Y Así eso es es. de lo que se De eso se trata. trata. Ujú. Exacto. Más que ser un agente o unas asociaciones asistencialistas que te agarren de la mano y que te lleven a que papá gobierno o mamá gobierno te haga los trámites, pues también nosotras enseñarle a las personas que tienen Por derechos y que supuesto. tienen que pedirlos y hacerlos respetar. Por supuesto. Completamente de acuerdo. Bueno, pues ya por último, de los temas que yo tengo aquí en los apuntes y todo eso, yo nada más quiero pedirte que me hables de un premio que te entregaron. Bueno, has recibido varios reconocimientos en tu trayectoria, pero a mí me llama mucho la atención el premio de las Hermanas Mirabal, Ah, del cual se hicieron ahí muchos reportajes y todo, y a nosotros nos dio mucho gusto, obviamente, y pues que nos platiques ahí brevemente en qué Pues consiste. mira, este reconocimiento honorífico, porque, o sea, fue este reconocimiento el premio de las Hermanas Mirabal lo dan en diferentes categorías. Nosotras, Almas Cautivas, nada más alcanzamos el honorífico a partir de un proyecto que presentamos en los centros penitenciarios para trabajar sobre capacitaciones dirigidas al personal operativo
de los centros penitenciarios que mitigaran y que el objetivo era mitigar la violencia contra las mujeres y sobre todo contra las mujeres trans, porque eso se trata los premios Hermanas Mirabal. Y que ellas fueron privadas de la libertad, las Hermanas Mirabal, 3 mujeres colombianas, si no me, no, perdón, de República Dominicana, creo, las Hermanas Mirabal. Y, y me parece que, bueno, pues nosotras muy contentas de que nos reconocieron nuestra labor, nuestro compromiso, nuestra convicción. Eh, y yo creo que al final, creo que todas las personas deberíamos ser premiadas, aunque pongamos únicamente el cuerpo, todas las personas hacemos activismos y todas las personas estamos poniendo un granito para cambiar este mundo por algo mejor. Definitivamente, cada quien hace su lucha y cada quien hace su aporte, pero hay gente definitivamente que está atrás cámaras, hay gente que no le gusta que sean mencionadas, hay gente que eh, sí es más visible en este tipo de cosas y a nosotras pues nos da muchísimo gusto de que haya esos espacios y ese campo pues valorado y reconocido para las organizaciones también de los derechos humanos de las internas y sobre todo de las internas trans. Así es de que eso es un orgullo muy grande, hablando de todo esto de la visibilidad. Y pues no sé si quieras comentar algo adicional para terminar ya con esta plática, esta interesante charla que la verdad nos faltan rato. Ay, sí, así pasa Hay cuando mucha tela de uno... dónde Sí, cortar de dónde contigo. cortar. Claro, muchas gracias. Pues nada, invitar a todas las personas que nos están viendo que nos sigan en nuestras redes. Almas Cautivas nos pueden encontrar en todas nuestras redes como Almas Cautivas, en Instagram, en la página web, en Twitter, en Facebook, en todas nuestras redes. Y bueno, mi nombre es Arivera Morales, que también así estoy en todas las redes, por si me quieren acompañar en este camino por la defensa y promoción de los derechos humanos, pero también quiero aprovechar la oportunidad para invitar a las organizaciones que no se olviden también de las personas LGBT y privadas de la libertad y que nosotras como organización con un poquito de experiencia en este tema, por supuesto que estamos dispuestas a acompañarles, a enseñarles, a que utilicen también nuestra metodología, nuestros programas y que acompañen a las personas LGBTI de sus privadas de la libertad en sus estados. Y con eso cierro mi participación. Para mí ha sido un honor, un gusto compartir este tiempo y agradecerles, permitirme entrar a sus casas, a sus salas, a sus recámaras, a sus teléfonos y hablar de estos temas tan importantes para las personas LGBTI y sobre todo para las mujeres trans. Yo sí te voy a tomar la palabra y de parte de Cheros, ahí vamos a requerir, como ya te había dicho desde hace rato, hay una asesoría que nos orienten y como te digo, para hacer una réplica Claro que sí. de ese trabajo, el intento de una réplica, pero por algo se empieza. Y Tómalo como un hecho. estamos seguras que todo lo que sea en bien de las personas trans, en bien de las personas de la diversidad sexual, es algo que pues no tiene precio y con nada, con nada, con nada se te devuelve, pero la satisfacción que sientes al poner ese granito de arena es incomparable. Magnífico. Te felicito por tu labor y pues ya oyeron y ya vieron aquí, están apareciendo, perdón, las redes de Ari y de Almas Cautivas y bueno, pues con esto damos por terminada esta sesión, esta plática con una de las figuras referentes para el activismo LGBTIQ+, de América Latina, orgullosamente de Veracruz, Jarocha. de nuestro país, México, orgullosamente mexicana, porque andas en Europa y andas en Así todos es, lados. Así es de que así es. pues Ahí ando. hay que seguirle. Y ustedes que están en sus casas, recuerden, los derechos humanos son para todas y para todos. Y aquí les estamos presentando en personalidades las pláticas con las personas que andan en la lucha por la defensa, la promoción y el cumplimiento de sus derechos. Pasen todos ustedes muy buenas tardes y un abrazo para todas en sus casas. Gracias, Ari. Bonito día. Gracias a ti, mi vida.